CDT del día de hoy. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bueno, feliz de poder compartir con ustedes este espacio del Centro de Desarrollo y Transformación de Nación X, de César y mío, de los Talledo Brothers. Y el día de hoy tengo un tema que me parece importante, creo en nuestro crecimiento, en alcanzar nuestras metas, en nuestros objetivos. Bueno, venimos de días súper importantes en la compañía y este tema creo que es necesario, ¿no? Es necesario manejar el tema de la frustración. ¿Y por qué es tan necesario? Porque siempre va a estar ahí. Yo siempre les digo, cuando busquen crecimiento, bienvenido al miedo. Cuando busquen crecimiento, bienvenido al dolor, porque tiene que haber un cambio. Bienvenido a la muerte de la personalidad anterior, de la identidad anterior. Y también dentro de ello, bienvenida a la frustración, porque en realidad es una emoción y al ser una emoción nos habla de algo. Y justamente ese algo del que nos habla es del precio de crecer. A veces la frustración es ese precio que cada uno de nosotros tenemos y como lo dice ahí, no significa que estés fracasando, ¿no? O que las cosas no te salgan como tú realmente quieres, ¿no? Sino significa que estás buscando crecer más allá de tu nivel actual. Y con eso te estoy queriendo decir que a todos nos pasa, porque como seres humanos siempre buscamos un siguiente nivel, siempre buscamos algo más, siempre buscamos crecer, siempre buscamos evolucionar. Entonces, por ende, siempre vamos a estar acompañados de la frustración, porque justamente es esa distancia entre la persona en la que nos queremos convertir, la meta que queremos alcanzar, con la que tenemos el día de hoy, con la actual. Entonces, por ende, aparecen las expectativas versus la realidad, ¿no? Cuando uno ingresa a Fusion, ingresa a un negocio o emprende un negocio, siempre tiene una expectativa de lo que quiere construir y a veces lo pone en tiempo, ¿no? Entonces, eso obviamente está generando una frustración automática porque tú ya tienes una expectativa de lo que puede pasar, pero no necesariamente va a ser la realidad. Sí es un ideal de lo que queremos construir, de lo que queremos alcanzar, pero en realidad es una expectativa, es algo hacia futuro. Por ende es importante que nos transformemos en el proceso, en la persona de ese futuro, en la persona de esa expectativa que nosotros tenemos o de lo que nosotros queremos alcanzar. Por eso siempre hablamos de maneras de ser, hablamos de autoconocimiento, hablamos de desarrollo personal, hablamos de identidad, hablamos de transformación personal, porque eso está ligado al siguiente nivel que tú quieres alcanzar. Entonces, frustración, porque obviamente los resultados no siempre van a llegar al ritmo que nosotros queremos. Normalmente como seres humanos nosotros queremos, como se dice, ¿no? Y mucho más ahora en la sociedad del día de hoy, el efecto microondas o el efecto celular, ¿no? Que lo queremos para ayer. Queremos que las cosas pasen así de rápido, ¿no? Pero a veces hay procesos y principalmente los internos que no pasan así de rápido. Se necesita sembrar para obviamente luego cosechar y obtener el fruto que uno desea. Es un principio de vida, mucho más cuando se trata de una siembra interna. Entonces, cuando a veces queremos, sí podemos conseguir resultados, y aquí quiero acotar un punto importante, ¿no? Alcanzar las cosas no significa que eres la persona que viva esa realidad. A veces nosotros sí podemos alcanzar determinados rangos, pero es importante que en ese proceso de alcanzar nos transformemos rápidamente en esas personas. Es decir, en cómo piensa esa persona, en cómo actúa, en cuáles son sus creencias, en cuáles son sus hábitos, en cómo es la manera que reacciona, o mejor dicho, que acciona, en qué tan responsable se hace de sus acciones, por ende de sus resultados. Y eso es importante que tenemos que preguntarnos, ¿no? Yo siempre a veces me pregunto, ¿y Luca qué haría en este caso? O Edison, o Álvaro Zúñiga, ¿qué haría en este caso? ¿No? Entonces, eso me permite a mí ponerme en la situación de la persona
que tal vez está a ese nivel o que ya pasó por ese nivel, ¿no? Entonces, y a veces nosotros queremos resultados que tal vez todavía no es el momento que se den, pero se van a dar, porque si no sigues accionando, nunca se van a llegar a dar. Lo importante es la acción también, es la creencia con la acción y la transformación en el proceso. Entonces, porque nunca vas a saber ese siguiente nivel a menos que lo intentes, a menos que avances, a menos que acciones. Entonces, lo que sí no debemos hacer es no hacer, es no accionar por desconocimiento o porque crees que no estás preparado o porque crees que no es el momento perfecto o porque crees que las circunstancias externas influyen en tu resultado. No, eso es una decisión. Y la decisión es, voy tras mi meta, voy tras mi objetivo y acciono con fe, con creencia, con seguridad, creyendo que eso se va a dar lo más rápido posible. Pero a veces se va a dar cuando se tiene que dar. Lo que sí te aseguro es que con cada acción es un paso más cerca del objetivo, porque eso siempre me he dado cuenta de eso en base a mi experiencia personal. Entonces, frustrarse cuando alguien, por ejemplo, no se afilia, o cuando alguien no compra, o cuando alguien no responde la llamada, o cuando abandona el negocio, eso es parte de la vida, amigos. Es parte de los cambios que hay en el día a día de la vida, y mucho más si estás en el mundo de los negocios. Es muy normal estar por eso junto a la frustración en esos aspectos, porque a veces uno espera, uno genera expectativas ante los socios, ante el negocio, ante los resultados, y obviamente también se pone en zona cómoda. Te acomodas esperando que el equipo crezca, te acomodas esperando que tus socios salgan a hacer el trabajo que a veces nosotros mismos tenemos que hacer o que no debemos dejar de hacer, como afiliar, como vender, como crear equipos, como duplicar, como fidelizar clientes. Eso es parte de nuestro negocio y nuestra actividad, pero a veces le ponemos nuestra expectativa a nuestros socios, a que ellos lo hagan y por ende nos ayuden a lograr nuestros resultados. Pero no es así. Por eso es importante que entiendas que crecer implica atravesar esos momentos incómodos. Va a haber momentos en el que puede ser que dudes de ti, no de tu capacidad, porque no, eso no tiene que ver con capacidad, pero sí de tus habilidades. Entonces, cada respuesta no habla de tu condición de ser, y eso es algo que tienes que tener claro. Habla de las habilidades o qué tan preparado estás o de tu accionar. ¿Cómo accionaste ante tal situación? ¿O qué habilidades tienes ante tal situación? Por ejemplo, presentaste ese negocio y no entró. Ok, perfecto, no hay problema. Entonces, ¿qué te dice eso de ti? ¿Qué podrías mejorar? ¿Qué podrías aprender? Tal vez perfeccionar tu llamada, tal vez volver a seguir haciéndolo cada vez mejor. Pero si no te cuestionas y no te preguntas, ¿y qué puedo mejorar? Entonces terminas logrando el mismo resultado, por ende. Entonces, hay que diferenciar, ¿no? ¿Esto no está funcionando o es que todavía estoy aprendiendo a hacerlo funcionar? Tú tienes que quedarte, y ese es un punto que ahorita lo vamos a ver como punto número dos, tienes que quedarte hasta aprender a hacerlo, hasta que se haga una normalidad para ti, hasta que aprendas a liderar organizaciones, a formar líderes X, a liderar a personas en el negocio, a fidelizar a clientes, a formar empresarios, a crear equipos de trabajo. Y por eso es importante. A veces no es que no te esté funcionando, porque a veces los números sí, hasta los números te acompañan, los números del negocio. El detalle es que no estás mejorando en el proceso. Entonces es importante que entendamos que la frustración aparece cuando la realidad, obviamente, no está a la altura de la visión que tienes. Y eso no es algo malo. Eso quiere decir que aún va a tomar un trabajo, un camino, el poder llegar a esa realidad que tú tanto estás buscando, ¿no? Entonces, para mí la frustración es un indicador, nuevamente, así como el miedo. El miedo es un indicador de que hay una oportunidad adelante. La frustración para mí es un indicador de que aún hay más habilidades o más acciones que tomar o nuevas maneras de ser que aprender
o que hay que seguir continuando hasta lograr el objetivo. Entonces es un indicador que todavía falta, pero que se va a lograr. Entonces, para mí eso es algo muy importante porque quita justamente que abandones. Y acá viene el gran detalle, ¿no? O sea, con muchas personas, hace 16 años con César arrancamos el negocio, pero no todos han continuado a lo largo del tiempo ni han tenido los resultados. ¿Por qué? Porque abandonaron antes de tiempo, porque se fueron a otra empresa antes de tiempo, porque regresaron a trabajar a otro puesto laboral que le ofrecieron mejor y no se permitieron construir su negocio y su libertad. Y a veces pasa, estamos tentados por la vida a soltar, a abandonar, y peor aún, si es desde infancia, has estado acostumbrado a hacer eso, que ante cualquier reto sueltes, abandones o huyas. Entonces, el éxito tiene que ver con continuar y con mejorar en el proceso, con retroalimentarte de la frustración, del hecho, de la caída, del no resultado que tú esperabas, ¿no? Entonces, aprender a atravesar esa frustración sin abandonar en el proceso es una habilidad, amigos. Es una habilidad importantísima en los negocios. Si tú le preguntas a todos los grandes empresarios, han quebrado muchas empresas y han caído muchas veces y han tenido momentos retantes un montón de veces. Más bien nosotros tenemos la bendición de tener un negocio en el cual te acompaña, en el cual puedes apalancarte, en el cual te enseña. Pero eso no quita que en el mundo externo tengas retos. A veces los retos no vienen tanto por el negocio, vienen por la familia, por la salud, por el dinero, por el mal manejo, por las habilidades que aún te faltan aprender, por temas emocionales, por malas decisiones o por no decidir. Entonces, el problema no es sentir la frustración, el problema es tomar decisiones permanentes desde una emoción temporal, como patear el tablero, como andar quejándote en vez o estar culpando a los demás en vez de hacerte responsable. Entonces, y no quedarte el tiempo suficiente. Entonces, ante algún sentimiento de frustración que puedas tener, hay que aprender a interpretar. Y esa interpretación tiene que ver con, ok, ¿qué me falta aprender? Oye, ok, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Ok, se bajó el volumen, ¿qué pasó? ¿Qué puedo hacer? Y desde ahí encontrar una solución, porque a eso se llama ajustar. Hay que aprender y hay que ajustar. Hay que ajustar ciertas cosas. Ah, ya es que yo solté antes de tiempo. No, es que pensé que ya estaban listas mi gente y los solté y dejé que volara y no volaron. Se cayeron al abismo. Entonces, esos detallitos son muy importantes. Son muy importantes. Entonces, pero todo se aprende y continúas aprendiendo, continúas haciendo, regresas, si necesitas soltar, sueltas, si necesitas perdonar, perdona, si te necesitas perdonar, te perdona, y ahí viene la habilidad del mundo emocional. Entonces, hay que interpretar qué necesito aprender. Esa es la primera pregunta que siempre debe venir ante cualquier dificultad. ¿Qué me está diciendo la vida de mis decisiones, de mis creencias, de mis maneras de hacer las cosas, de mi manera de accionar o tal vez de reaccionar? Entonces, no reaccionar impulsivamente es algo muy importante, porque si no, obviamente, luego luego no hay manera como remediar a ciertas cosas, ¿no? Que ya te lanzaste a decir. Por eso siempre tómate un tiempo para pensar. El acto de pensar antes de tomar una acción. Ese es algo muy importante y eso se hace desde la conciencia. No convertir un mal resultado en una identidad. Es decir, no decir no soy bueno, porque estás usando la palabra soy. Nunca uses la palabra soy salvo que sea para algo bueno. Soy amor, soy éxito, soy prosperidad, soy abundancia, soy logro, soy crecimiento explosivo, soy avance, soy conquista. O sea, eso, ahí sí usa tu palabra soy, pero no la uses en contra tuya. No la uses para decir no soy bueno para esto, no es que yo no soy buen empresario, no he nacido para tal cosa. O sea, eso nunca lo hagas. El hecho de que haya un resultado
de que las cosas no hayan salido, que tu rango no haya salido como tú esperabas, o que justo en el momento que declaraste todos se tiraron para atrás por el miedo o porque les pareció muy grande la meta, que puede pasar porque todos somos humanos. Eso no dice nada de tus maneras de ser. Lo único que dice es que tal vez no estaban preparados o que tal vez faltaba un poco más de tiempo. Entonces, pero igual hay que continuar. Entonces, revisar qué depende de mí y qué no depende de mí. ¿Qué está en tus manos? A veces nos hacemos un mundo por cosas que ni siquiera están en nuestro control, ¿no? Como a veces escucho el mercado negro, ¿no? No está en tu control. Piratería siempre ha habido. Gente que busca lo más barato siempre ha habido. Gente que copia siempre ha habido. Gente que busca un atajo siempre ha habido. Así que, ¿para qué te desgastas? Enfócate más bien en accionar, enfócate en fidelizar a tus clientes, enfócate en en educarte, en ser un profesional, en ser un asesor. Yo siempre le digo al equipo, profesionalízate. Si tendríamos que llamar un nombre, necesitamos ser profesionales en lo que hacemos, porque profesional cobra bien, le va bien, crece. Entonces, aprendamos de eso, ¿no? ¿Qué puedo aprender? Buscar aprendizajes en cada rechazo, caído o resultado negativo. Eso es algo muy importante porque ahí despiertas la creatividad y te das cuenta de que a veces hay aristas o hay puntos de vista que no te has dado cuenta. No te has dado cuenta que hay oportunidades en el camino. Normalmente cuando hay un reto y a veces las cosas no están saliendo como quieren, yo me detengo un rato y me pongo a pensar, ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué oportunidad tengo? ¿Y con quién puedo hablar? ¿O quién sí está avanzando en tal aspecto? ¿Para qué? Para tener otros puntos de vista. Porque tal vez yo me estoy encerrando o tal vez yo estoy viendo solo una cosa y hay más cosas que de qué no me estoy dando cuenta. Tal vez el negocio no está avanzando, no está avanzando, pero no levantas la mano para decirle a tu patrocinador, oye, ayúdame. ¿Qué piensas o qué crees que me está faltando hacer? ¿Qué piensas que no estoy accionando? ¿Cómo crees que debería? O sea, es algo que con César siempre hacemos con Lucky y Lily, que son nuestros patrocinadores. Cada vez que podemos, que nos encontramos con ellos, les preguntamos, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué podríamos hacer? Entonces, muchas de las acciones que hacemos salen de esas conversaciones. Hay que estar atentos, porque a veces, como les digo, ¿no? Nuestras creencias y nuestras maneras de hacer las cosas nos llevan a un resultado que, o sea, ¿qué es lo que hacemos? Pero a veces hay personas que tienen otras miradas, que tienen otras maneras de hacer las cosas y que te amplía el mundo de oportunidades con lo que puedes lograr. Entonces, por eso es importante capacitarse, por eso es importante rodearte de otro tipo de personas. Entonces, volver a la acción, pero con una estrategia diferente. Oye, ¿qué te parece si hacemos un concurso en el equipo? ¿Qué te parece si hacemos una cena? ¿Qué te parece si hacemos una integración? ¿Qué te parece si nos vamos todos de viaje? ¿Qué te parece si hacemos algo para que más personas se suban al día de éxito? ¿Qué te parece? O sea, eso, co-creación, estrategias diferentes, apliquen eso, porque ahí se van a dar cuenta de que hay cosas que sí van a funcionar. O sea, lo que funciona con uno no funciona con otro. Lo que funciona con tu up no funciona con tu downline a veces, o contigo. Y entonces necesitas ver qué te motiva a ti. Tal vez tú eres de indicadores, ¿no? Tal vez a ti te motiva el top 50 y quieres estar ahí metido en el top 20 o el top 50 y eso te motiva. Y a otros les motiva las relaciones, las amistades, y a otros les motiva el crecimiento y el desarrollo y el autoconocimiento, y a otros les motiva el cheque que ven el día viernes. Entonces, cada persona es distinta y están en diferentes etapas. Entonces, es importante que tú analices qué te funciona a ti, qué te funciona a ti y qué habilidad nueva puedes desarrollar. Entonces, no necesitas eliminar la frustración, necesitas desarrollar la capacidad de atravesarla, que a pesar que haya frustración, tú la puedas atravesar. Entonces, tres, la frustración es el entrenamiento para tu éxito. Es el entrenamiento. Por eso es que necesitamos de la frustración, porque si queremos crecer, tenemos que atravesar zonas desconocidas,
zonas incómodas y lugares donde no somos los más expertos. Entonces, más bien cuando estás en un entorno que te reta, ahí está el crecimiento. Cuando estás en un entorno donde tú no eres el que más genera, ahí está el crecimiento. Y a veces nos quedamos en la misma zona conocida, donde estás seguro, donde tu entorno ya sabes cómo tiene resultados, cómo ingresa y tú normal. Muchas veces no crecemos por eso. Entonces, necesitamos, obviamente, en el negocio generar más contactos, por ende, mientras más contactos tengas, por ende vas a tener también más rechazos, pero a la vez también vas a tener más aprendizajes y a la vez vas a desarrollar mejores habilidades y a la vez vas a tener mejores resultados. La gente que más resultados tiene son los que han hecho más y los que han más recibido más nos también en el camino. Entonces, yo sé que, ya les dije, ¿no? O sea, para encontrar a 10 socios potenciales, necesito recibir 90 nos. Y yo ya lo sé, porque todo empresario sabe eso, que para encontrar a los grandes clientes hay que atravesar por muchos clientes que no te van a comprar nada. Entonces, es parte del juego, es parte del negocio, es parte, y eso ya lo tienes que aceptar. Ya tienes que aceptar que hay una probabilidad de que te digan que no, pero también hay una probabilidad que te digan que sí. Y que mientras más no encuentres, también vas a encontrar más sí. Ese es el juego, amigos. Entonces, la frustración desarrolla paciencia. Y es importante tener paciencia cuando uno quiere construir. Los rechazos desarrollan comunicación, porque el hecho que te rechacen te permite a ti desarrollar habilidades de conexión, de comunicación. Entonces te están hablando de que tal vez no te falta comunicarte, te falta aprender a conectar, o tal vez no estás conectado contigo mismo, o tal vez no tienes claro tu propósito, qué es lo que quieres lograr, y por ende te cuesta conectar con otras personas, o tal vez no los escuchas, y lo único que, y por eso te está costando darte cuenta de qué es lo que está buscando la persona. Los errores desarrollan criterio, porque cuando más te equivocas, entiendes mejor cómo sí lograr las cosas, cómo sí alcanzar. Entonces nadie te puede venir con un cuento, porque tú sabes, la experiencia te ha dado conocimiento. Las temporadas difíciles desarrollan liderazgo, por supuesto. A los líderes se les mide no cuando las cosas van bien, sino se les mide cuando hay retos, cuando hay circunstancias, cuando llaman al liderazgo. Siempre que llaman al liderazgo es porque están llamando al crecimiento. Entonces, aprendamos a ser líderes de nuestras organizaciones. Y ese líder es ese ejemplo, es esa fuente, es esa persona que guía a los demás cuando a veces hay turbulencia, cuando a veces no saben cómo ser, y son los que generan los primeros resultados para decirle al equipo, sí se puede, sí se logra y hay una manera de hacerlo. Entonces es importantísimo que trabajemos eso. Y la constancia construye confianza en uno mismo. Cuando tú eres tu palabra, estás generando confianza, estás generando autoestima, estás generando valía personal, te estás comenzando a mirar de otra manera. Por eso es importante que no sueltes, que no te permitas soltar, que no te permitas abandonar en el camino. Si has tomado una decisión, mantente firme hasta lograrlo. Mantente firme. Porque mientras más tiempo pasa, es ahí justamente donde viene la frustración, cuando las cosas no se están dando aparentemente, pero ahí es cuando estás a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina de que las cosas se den, de que el resultado llegue. Es la prueba final en muchos casos. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Qué pasaría con tu negocio si dejaras de interpretar las dificultades como señales para detenerte y comenzarías a interpretarlas como parte de tu entrenamiento? Deja de buscar motivos de por qué no hacer y más bien cómprate y véndete motivos de por qué hacerlo. Como yo siempre he dicho, ¿no? En las conversaciones que uno tiene con un prospecto, con un socio, con alguien, al final alguien vende. O alguien vende excusas o alguien vende razones.
y no sé de cuál eres tú. Yo te invito a ser el que compra las razones y el que las vende. Entonces, ya para terminar, no se trata de tener una vida sin frustración. Se trata de convertirte en una persona que no se detiene cada vez que aparece la frustración, cada vez que aparece un reto, cada vez que aparece una circunstancia. Tu negocio no crecerá solamente cuando aumenten tus resultados, sino que crecerá cuando aumente tu capacidad para atravesar aquello que antes te hacía abandonar. Cuando aprendes de los retos, cuando aprendes de las circunstancias, hay que conocerse. Ese es el mejor momento o manera de conocerse y es cuando las cosas no se dan como tú quieres. Por eso esos grandes motivos en realidad van a convertirse en tus grandes razones. Esos grandes, esas grandes montañas que estás atravesando a veces son las grandes razones para convertirte en la persona perfecta de esa vida que tú tanto estás buscando. Así es que trabajemos con la frustración, aprendamos de ella y continuemos hacia arriba, amigos, porque grandes cosas van a pasar y hay que estar al nivel de la persona que tú quieres ser, que vive su estilo de vida, que tiene esos sueños, que genera esos ingresos, que tiene esa libertad, porque ya entiende que todas esas circunstancias son parte del proceso de su crecimiento. Así que por mi parte, muchísimas gracias y vamos a las preguntas.